el reino que mi Padre preparó desde antes de la creación del mundo. Vuelve y lo lee, Jenny, por favor. Mateo 25:34. Entonces yo, el rey, les diré a los buenos, mi Padre les ha bendecido. Vengan, participen del reino que mi Padre preparó desde antes de la creación del mundo. Bien. Entonces, lo que yo tengo en pregunta es, o como pregunta es, ¿qué le viene a la mente viendo eso, Milena? Mateo 25:34. Lo lee. ¿Qué se le vino a la mente? ¿Qué aparece en su mente, Milena? Es que tengo un Milena está poquito ahí. de mala señal. Sí, con el internet me está molestando un poquito, pero dime. Bueno, Jenny, entonces. Jenny también está tiesa. Ya se sentí eso. Soy frisa. ¿Vuelvo Se y lo leyó, leo? maestro, el de... ¿Qué le vino a la mente leyendo? Bueno, me vino a la mente que hay un propósito desde la fundación del mundo para unos. Porque hay una condición, ¿no? ¿Cómo me están escuchando ustedes a mí? Por ratico se queda también frisado, No, pero en este momento, pues bien. pero de verdad estamos mal de señal porque Jenny también queda tiesa y ya le cambié aquí dice que señal segura, dice que segura la señal, dice acá, conectada Ahora sí segura. estás mejor. Se escuchaba todo distorsionado. Ya está mejor. Bien, digamos que exactamente, de acuerdo a lo que dice ahí, hay un rey que está hablando con un poco de personas que están a su derecha y que les da una identidad, benditos del Padre y pertenencia además, identidad y pertenencia, y les hace una invitación a heredar el reino preparado para esos benditos del Padre desde la fundación del mundo. ¿Cuánta riqueza hay en ese versículo? Muchísima, mucha riqueza para el cuerpo de Cristo, para la iglesia de Cristo. El jueves por la noche compartí algunas cosas que voy a compartir hoy aquí en la comunidad, y pues vamos a ver cómo se desarrolla el tema y ese es el título que le tengo a esta enseñanza. Ese versículo es el título. Venid benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado para todos nosotros, los benditos, los de la comunidad de Cristo, los del cuerpo de Cristo. ¿Alguno de ustedes quiere orar? Bien. Entonces, ¿qué es una comunidad de fe? ¿Cuál es el rol de una comunidad de fe? Tengo como 3 preguntas acá que quisiera que le prestáramos un poquito de atención. Si nosotros somos comunidad, entonces la pregunta es, ¿qué espera la comunidad de la comunidad? ¿Qué espera la comunidad de la comunidad? Yo como comunidad, ¿qué espero de la comunidad? ¿O qué papel desempeño dentro de la comunidad? ¿Cuál es mi rol dentro de la comunidad? ¿Cuál debe ser el fruto de pertenecer al cuerpo de Cristo, o sea, la comunidad? El suyo, cuando estas preguntas se hacen es personal, esto no es grupal, sino personal, cada cual como miembro del cuerpo.
meditar un poquito en eso. ¿Y cuál es el rol que Dios nos ha regalado dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la comunidad? ¿Cuál es ese rol que nosotros tenemos todos? Por lo que vamos a ver hoy, porque al final voy a leer una porcioncita que tengo acá. La escritura nos dice que el rey habla al final de los días y va a decir, venid benditos de mi Padre, vengan benditos de mi Padre. Pero si sigue uno haciendo la lectura, va a decir quiénes son los benditos del Padre, ¿cierto? Eso ya nos corresponde. Ahí dice, ¿quiénes son los benditos del Padre? Y en esa porción de la escritura van a entender que los benditos del Padre son todos aquellos que entendieron primero su identidad, su posición, su condición y desarrollaron, dieron fruto de entender quiénes eran. Dieron fruto. Esos son los benditos que están a la derecha del Padre. Entonces vamos a empezar a desarrollar esto. Pensando, yo estuve mirando un poquito, no estudié. Por ahí hay un ingeniero industrial, creo que es el hermano José Sogamoso, que pues puede dar un poco más fe de lo que yo voy a decir. O voy a leer acá en unas hojitas que tengo que también se las voy a compartir. Y me puse a mirar un poco lo que se trata, los engranajes. ¿Qué es un engranaje? ¿Cierto? Hablando de todas esas rueditas que tienen dientecitos y que se mueven todas haciendo una conexión exacta. Entonces, ¿qué hacen que un motor se mueva? ¿Qué hacen que una gran planta como las de Hidroituango se muevan? Una represa tan grande como esa. Tiene que haber un engranaje perfecto, tiene que haber un engranaje, mejor dicho, muy poderoso para que todo eso funcione a la perfección, ¿cierto? Entonces, pero también los engranajes pueden empezar a fallar. Esos engranajes que hacen que un reloj funcione también, porque un reloj también tiene engranajes, o sea, tiene sus rodillos, sus cositas que se mueven de tal manera que el reloj también funcione correctamente, ¿cierto? Los engranajes pueden fallar también de varias maneras. Los engranajes pueden fallar de diferentes maneras, por las fisuras o huequitos o lo que sea entre los dientes del engranaje, el óxido, las roturas o la fatiga. Para los mecánicos que trabajan todos estos engranajes, es un desafío encontrar o evaluar cada año que tiene un engranaje, sobre todo, por ejemplo, en el tango, en el motor de un carro, en un diésel o lo que sea, ¿cierto? Hay varias cosas que pueden llevar al fracaso a un engranaje, como por ejemplo, que una disco de eso se rompa, que un diente nomás, que un solo dientecito, se rompa, se fisure. Eso hace que el engranaje ya no funcione bien, ¿cierto? Las fracturas ocurren debido a las altas tensiones de flexión que producen grietas y toda esa cuestión en los dientes del engranaje. También pueden producirse desgastes, falta de carga, de lubricación inadecuada, corrosión y demás. También puede ser eso. La fatiga superficial es una forma severa en la cual salen huecos grandes en esos discos, en esos dientes, que produce también astillamiento, salen pedacitos de los dientes de eso. Todo esto tiene una razón de ser por lo que estoy hablando. También hay una cosa que se llama deformación plástica. Todo esto está escrito ahí en el internet, yo lo saqué del internet. También conocida como óxido, la fatiga de la superficie es un proceso de extracción de pequeñas piezas de metal, dejando cavidades u hoyos en la superficie. Esto es causado por cargas repetidas que producen tensión superior al límite de resistencia del material. En general, eso progresa durante largo periodo. Una forma severa en la cual ocurren hoyos grandes en un área considerable llamada astillamiento. Las cargas pesadas
en combinación con la acción de rodar y deslizar de los dientes machacados, hacen que la superficie de contacto cedan y se deformen permanentemente. También hay fallos de lubricación que producen quemaduras, marcas en las herramientas o mellas, grietas, enfriamientos al tratamiento térmico, pueden inducir a defectos catastróficos. Ya va a terminar. Algunas de las formas comunes en que los engranajes fallan pueden evitarse eligiendo el material correcto, el proceso adecuado, la protección contra la contaminación o simplemente asegurándose de que los engranajes estén lubricados correctamente. Todo esto es natural, muy natural, para ver qué podemos encontrar espiritualmente aquí. Falla significa incapacidad, por alguna razón, de una parte o ensamblaje de ejecutar la función para la cual fue diseñado. Entonces hay un diseño, pero ese diseño puede fallar porque no fue ensamblado o no fue hecho de la manera correcta. Los engranajes son mecanismos que están compuestos de una serie de ruedas dentadas, las cuales hacen contacto entre ellas. Son una serie de ruedas dentadas que hacen contacto entre ellas de esta manera, estas ruedas dentadas se pasan la velocidad rotatoria de una a otra, es decir, transfieren el movimiento giratorio de los ejes. En esta partecita quiero contarles que lo que descubrí leyendo esto de los engranajes es que en un motor gigante o en un motor, cualquiera que sea, todos los engranajes no se mueven a la misma velocidad. Hay unos más pequeñitos, unos más grandes, unos más anchos, unos más gorditos, unos más larguitos. Todos se mueven a diferente velocidad. Arranca con un movimiento, puede ser eléctrico o manual, si usted lo quiere coger manual. Y cuando usted empieza a mover el engranaje, todos los discos, los dientes se empiezan a mover a diferente velocidad. Y eso me llamó poderosamente la atención. Todos los engranajes no se mueven a la misma velocidad. ¿Cómo se llaman esos engranajes en los estudios de esa ciencia? Porque es una ciencia además. Lo llaman familia. Lo llaman familia. Imagínense eso ahí está en el YouTube. Lo llaman familia. Es un conjunto de engranajes que funcionan armónicamente siempre y cuando se complementen. Es una familia de discos que funcionan armónicamente si se complementan. Esa es la primera. Cuando uno de los engranajes sufre algún daño, el sistema completo se ve afectado. Eso es un motor, puede ser una transmisión de un carro, un reloj, lo que sea. Por eso es importante cuidar de cada miembro para obtener un engranaje armónico y que funcione de manera correcta. Entonces, esa familia de engranajes está formada por muchos miembros que todos tienen que funcionar correctamente para que la máquina, el motor prenda, se mueva, avance y haga su función. Si uno de ellos se daña, se va a ver afectado todo el conjunto del engranaje. Bien. Entonces tiene que haber una armonía, un equilibrio, una proporción y correspondencia adecuada entre las diferentes partes del conjunto. Esto quiero repetirlo. Tiene que haber equilibrio, o sea, armonía, equilibrio por proporción y correspondencia adecuada entre las diferentes partes del conjunto. Todo esto es mirando unos aparatos que miré ahí en el YouTube grandes, que se mueven por engranajes, como esos aparatos gigantes que hacen que haya energía en las represas, como las de Hidroituango. Entonces, para que haya armonía, todo tiene que funcionar adecuadamente, todo tiene que estar bien lubricado, los rodillos esos no tienen que estar cansados, los técnicos tienen que estar mirados cuál rodillo está cansado, cuál se está oxidando, cuál lleva una carga más pesada que el otro y parar de una vez y empezar a trabajar en ese miembro de esa familia, de ese conjunto de rodillos para que el resto pueda funcionar otra vez bien. Tienen que estar muy atentos los técnicos o los ingenieros o esos ingenieros para estar atentos a que la planta no vaya a fallar, el motor o lo que sea. Bien, todo esto lo traigo a colación porque somos la familia más bella.
somos la familia del Señor. También somos miembros de un cuerpo. También somos parte de un cuerpo. Y tengo una pregunta antes de continuar con esto. ¿Ustedes piensan que en el cuerpo de Cristo también la gente se puede oxidar, se puede cansar, se puede fatigar, puede tener fisuras, no sé, ¿qué piensan ustedes de eso? Se puede aburrir, yo no sé. ¿Qué piensan? Porque recuerde que somos un cuerpo, somos una familia, ¿cierto? Entonces, pensando en eso, yo leyendo todo eso, son muchísimos, sino que solo os traje un poquito de cosas de esas. ¿Qué piensan? ¿Qué piensa, por ejemplo, Jacqueline? Pensando en usted misma. Parece que no está. Sí estoy. Engranaje. Pues que hago parte de ese engranaje. ¿Será que alguna Que vez... sí, como Siga. y como dientecito de ese engranaje, si me rompo, si me salgo, si me desgasto, si me canso, pues todo lo demás también empieza a funcionar mal. Gracias. Muy amable. ¿Qué piensa, Milena? ¿Será que nos podemos oxidar, cansar, fatigar, no sé, de pronto al salirnos alguna fisurita, algún descalabre, no sé? ¿Qué piensa? Pues sí, sí me cansaría, claro. Debería no, que no, porque estoy en la fuente correcta, ¿no? Pero cuando lo hago en mis fuerzas y no aplico los mantenimientos correctos, pues va a pasar eso. Muy bueno, me pareció muy bueno. ¿Y Yanni qué piensa de esta locura que estamos hablando esta mañana? Estaba pensando que no solo se puede oxidar y partir un dientecito y todo lo demás, sino que es que se puede quebrar, o se puede partir, Uh-huh. se puede paralizar la máquina, ¿sí? Porque cuando a veces una piecita falla, puede paralizar el funcionamiento. Algunos a veces tienen las cositas, pero siguen funcionando ahí como... y, pero a veces hay unas piecitas que si se parten, ¡pah! Paró la máquina, ¿sí? Y por supuesto hay que mirar urgentemente, Uh-huh. pero sí. Está bien, muy bueno, muy bueno. Hay una urgencia entonces al detectar que uno de los miembros de esa familia puede estar pasando por alguna situación de oxidamiento, de cansancio, de fatiga, de todo lo que está quebrado, está, mejor dicho, se siente inservible esa parte. Creo que es necesario, como los grandes técnicos, ingenieros ingenieros industriales, yo no sé cómo llamará eso, están atentos a esas grandes máquinas para que nada les falle. Parece que es una buena fotografía de lo que nosotros podemos mirar hoy y que tenemos que empezar a desglosar en esta mañana a ver cómo estamos nosotros como comunidad, como cuerpo de Cristo, como la familia de Cristo. Somos la familia más bella, somos la familia del Señor. Mauricio, ¿iba a decir algo? Sí, yo todo el tiempo estoy trabajando con motores, pues no son muy grandes, pero entonces la palabra familia me trae como a la mente el pendiente. Cuando un piñón falla o algo falla dentro de un motor, el motor la mayoría de veces comienza a cesar pues el 100% de su actividad, advirtiendo que algo está pasando, tratando de proteger el resto de la maquinaria. Y es bonito ver que nosotros también debemos estar iguales. Así como un piñón cuando falla, altera a los otros, estar pendientes de qué piñón o qué parte o miembro de la familia está fallando para cesar actividad y prestarle más atención. Y claro que todos podemos fallar y podemos cansarnos,
hace parte del ejercicio de la vida, pero también hace parte del ejercicio de la vida estar pendiente del otro. Gracias. Gracias, señor Mauricio Parra. Gracias, muy amable. Bueno, vamos a mirar un libro, y es el libro de Efesios. Y lo vamos a ver todo a grosso modo. Vamos a ver, y vamos a mirar quién es esta familia bella. ¿Quién es esta familia del Señor? ¿Quién es? Porque, ¿qué dice Mateo 25:34? Venid, ¿quiénes? Bendito. Benditos de mi Padre. Venid benditos de mi Padre. Es que no está hablándole a cualquiera. Está hablando, son a los benditos del Padre. Entre esos estoy yo. Yo estoy. Y creo que una comunidad de creyentes en el Señor Jesús también son benditos del Padre. Entonces vamos a mirar, yo solamente voy a leer acá de las escrituras, porciones de las escrituras del capítulo 1, porciones del capítulo 2, del 3, del 4 y del 5. Solo porciones que nos atañen a nosotros y que nos van a hablar a nosotros como comunidad, que nos van a decir y nos van a dejar ver a cada uno en lo personal nuestra posición, nuestra condición, nuestra relación, quiénes somos realmente y si lo hemos entendido realmente como comunidad. Las preguntas muy sencillas. ¿Qué espera la comunidad de la comunidad? ¿Qué espera un piñoncito del otro piñón? Pues si esos piñones tuvieran vida, está rogando este piñón, está rogando que este no le vaya a fallar algo para que el engranaje sea perfecto y todo funcione bien. Porque si a este piñón se le daña uno, aquí hay un choque brutal, un daño brutal, y va a haber secuelas fuertes en el engranaje de esa familia de piñones. Ahora, ¿cómo será la familia de creyentes, cierto? Entonces, hay un ruego de un piñón por el otro piñón para que el engranaje sea perfecto, para que ese caminar, ese crecimiento, ese desarrollo, esa energía que habla acá, mecánicamente hablando, que necesita este piñón para darle al otro y el otro al otro y el otro al otro para que eso se mueva, es muy necesaria y necesita que todos los piñones estén funcionando correctamente. Todo perfectamente, bien lubricados, bien acomodados, bien distribuidos, cumpliendo su función cada cual, unos más veloces, otros más despacios, otros muy rápidos, por ejemplo, unos haciendo un trabajo horizontal, otros horizontal y, ¿cómo es el otro? Verticalmente, pero todos trabajando y todos pendientes del otro, todos rogando por el otro para que ningún piñón vaya a fallar. Eso es hablando, haciendo un ejemplo. Bien, ya le doy la palabra. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, poniéndole el sentido a esta enseñanza de esta mañana, dice que a la familia más bella, que somos la familia del Señor, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Esa es la primera. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. El versículo 13 del capítulo 1 dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Parece que los piñones están siendo o han sido preparados perfectamente, correctamente, con todas sus capacidades y con todo lo que necesita para cumplir una función o el rol que deben cumplir. Nos bendijo con toda bendición espiritual en el 3. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el versículo 17 dice, nos fue dado el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Yo creo que todo lo que vamos mirando no es poquito, ¿cierto? En el 23 dice, somos la plenitud de aquel, el Señor Jesucristo, cierro paréntesis, que todo lo llena en todo. Somos la plenitud del Señor, la iglesia, la comunidad, ustedes y yo somos la plenitud del Señor Jesucristo. Somos la plenitud de Él. Así dice el versículo, hasta ahí, el capítulo 1. Solo extracté esas 4 cositas. Nos bendijo con toda bendición espiritual, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, nos fue dado el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cómo está? Como piñón. Mauricio, que levantó la mano.
¿Cómo está usted como opinión? Solo pensando en usted como opinión, de acuerdo a lo que Dios dice que usted es. Realmente protegido, así me siento. Porque, así como usted dice ahorita, unos piñones giran de derecha a izquierda o de izquierda a derecha o horizontal o vertical, pero todos cumplen una función. Y el hecho que unos no giren al mismo ritmo que el otro o en la dirección, no quiere decir que no giren y que no cumplan su función. Y esa parte que dice sellada me parece súper importante. Cuando un motor va a trabajar se sella para que no le entren impurezas y que no le entre nada diferente a lo que debe entrar, que es la lubricación. Y así está protegido. Así Muy me bien. siento. Gracias. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Bien, de la promesa. La comunidad viva vive la fe. La comunidad vive la fe. ¿Cómo vive una comunidad la fe? Pues se preocupa por la necesidad del otro y entiende que el compromiso es de todos. Este se preocupa por este, pero este también se preocupa por el otro. Y el que viene así y el que está acostado. Cada uno en particular se preocupa por la necesidad del otro. Y eso no tiene, es un círculo que no tiene fin. Es un trabajo continuo de todos los días, ¿cierto? Las comunidades de fe, como la nuestra, escuchen lo que dice acá, están llamadas a ver su realidad. Estamos llamados a ver nuestra realidad, nuestras necesidades, para ponernos en camino del Rey, para ponernos en el camino del Rey, para ponerlo más matizado. Porque el Rey un día va a decir, venid benditos de mi Padre. Venid benditos de mi Padre. Nosotros no podemos hacer de vista gorda las necesidades del otro, a la realidad que se vive hoy en día de muchas familias, porque hay familias que pasan difícil, de familias de la fe y familias aún de esta comunidad realmente. Entonces, ese es parte del engranaje. Esas situaciones son como el aceite, como el lubricante que cada ratico tiene que estarse le echando a ese engranaje para que mantengamos vivos, como vamos a ver a través de la escritura que estamos leyendo en esta mañana. Vamos a leer unos apartes del capítulo 2, solo 3 porcioncitas que tengo aquí anotadas, del capítulo 2. Capítulo 2 de Efesios. El versículo 19 del capítulo 2 de Efesios dice algo así como esto: así que ya no somos extranjeros, sino miembros de la familia de Dios. O sea, ningún piñón que esté dentro del engranaje no pertenece al engranaje, sino que pertenece al engranaje. Y aquí dice muy clarito en el versículo 19 del capítulo 2, somos miembros de la familia de Dios. Eso ya nos da para pensar en cuál es nuestra actividad, la actividad propia de cada miembro. Ya nos da para pensar yo en qué lugar estoy. ¿A qué velocidad voy? Eso solo se lo va a dar el Espíritu Santo. Uno no puede ir a la velocidad de todos, hermanos, ni que el otro vaya a la velocidad mía. Tampoco, porque eso no es así. Bien, somos de la familia de Dios. El versículo 20 dice otra cosa. Somos, ya nos ha dicho que fuimos, somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, somos de la familia de Dios y somos edificados. ¿Quién nos edifica? Cristo, el Señor Jesucristo dijo, yo edifico mi iglesia. Yo la edifico. Él es el que la edifica. Bien, somos edificados. Y el versículo 21 y 22 dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser templo santo en el Señor, en quien nosotros también somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Yo creo que esta es una porción de la Escritura realmente extraordinaria. Todo el edificio bien coordinado. ¿Qué pasa si una parte de ese edificio, de esa estructura, de ese engranaje no está bien coordinada? Y el que la está edificando es el Señor Jesucristo, que es lo que uno a veces se debe preguntar. Bueno, si el Señor Jesucristo está edificando este engranaje, esta familia maravillosa de Dios,
¿por qué yo? Debería ser la pregunta, ¿no? ¿Por qué yo? Porque no es mirar al otro, sino es verme a mí mismo realmente. ¿Por qué yo? Tal cosa, ¿cierto? Va creciendo, entonces, bien coordinado. Si está bien coordinado, va a crecer, no de una sola. Dice, va creciendo, entonces va a crecer. Pero si no está bien coordinado, ¿qué pasa? Arrancamos 35 familias y en este momento somos 12. Y eso casi todos de una sola familia. Arrancamos 30 y pico. O sea que parece que hay una o falta de coordinación o que nosotros no nos hemos preguntado, oye, ¿será que yo estoy descoordinado? ¿Será que yo no estoy llevando bien el engranaje? ¿Estoy fallando en algo? ¿Algo no me gusta? ¿Algo me fatigó? ¿Estoy oxidado? ¿Estoy cansado? ¿Me aburren estas reuniones? Yo no sé. Pero son cosas que uno debe preguntarse a diario, ¿cierto? Entonces, para crecer tiene que estar bien coordinado este edificio, este engranaje, y poder ser un templo santo en el Señor. Todo esto es una cosa extraordinaria. Por eso dice la escritura en Mateo 25:34, vengan benditos de mi Padre. Templo santo en el Señor, un cuerpo. Esto es un cuerpo realmente. En quien nosotros también somos juntamente edificados con otro propósito. Con otro propósito, dice el versículo 20, del 21 al 22. Para morada de Dios en el Espíritu. Morada de Dios en el Espíritu. Todo esto es un trabajo. Todo esto es un trasegar, digámoslo así, un ejercicio completo de todos los días, de todos los días. Y si no, pues es posible que, no digo que es posible que de pronto el rey no diga, vengan benditos de mi Padre, porque de todas maneras, eso es lo que dice la escritura. Ahí dice en Mateo 25:34, vengan benditos de mi Padre, por esto, por esto, por esto y por esto. Porque usted no se ocupó de sí mismo, sino que vio la necesidad del otro, miró su realidad y se dio cuenta que necesitaba ser útil en el cuerpo, empezando por la familia del Señor. Capítulo 3. También voy a leer otras 3 partecitas. Capítulo 3 de Efesios. Solamente para que podamos entender quiénes somos, qué tipo de piñones somos nosotros. Si es que realmente nos hace falta algo o que tenemos que preguntarnos muy seriamente, tenemos que hacerlo, porque estoy oxidado, fatigado, cansado, porque me siento quebrado, roto, lo que sea. Necesitamos preguntarnos. Si se siente solo, abandonado, lo que sea, como un piñón al aire, sin ningún oficio, llamar al hermano o a la hermana y bueno, yo tengo esta situación, ayúdenme, auxilio, necesitamos pedir auxilio, necesitamos pedir la ayuda de la familia de Dios también, para estudiar la escritura, para orar juntos, no porque la familia de Dios tengamos la solución siempre va a ser nuestra comunión con el Señor, pero necesitamos nosotros como cuerpo también edificarnos, crecer entre nosotros, hablar entre nosotros, y si no, ¿para dónde vamos? Bien. Y les digo que ayer estaba a punto de llorar y me tocó llamar a una hermana para pedirle auxilio. Me tocó, porque hay veces uno está mal, ¿y qué pasa? ¿Eso es pecado o alguna cosa? ¿O da vergüenza? No, hay que ser honestos y francos con nosotros mismos y sobre todo con el Señor y buscar el auxilio en el tiempo propicio, porque si no el edificio se cae, empezando por nuestras propias casas, por nuestras propias familias. Dice el capítulo 3, versículo 6, que nosotros somos coherederos y miembros del cuerpo de Cristo. Somos coherederos y miembros del cuerpo de Cristo y participantes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Eso también es una promesa tremenda. Somos participantes de las promesas en Cristo Jesús. No fuera de Él, ni siquiera pegados. No con un piecito adentro, sino en Cristo Jesús, por medio del Evangelio. Yo no sé si es que yo exagero mucho, pero yo digo que a todo esto hay que ponerle mucho cuidado, de verdad. Estos son unas riquezas, pero extraordinarias. Es algo que uno debiera mirar con mucha atención, porque de verdad uno hay veces se deja sacar, si no comprende esto, facilito de la comunión, de la sincera fidelidad a Cristo, del amor, de la compasión, de la misericordia, de ver al otro. Se deja sacar por solo pensar
en su necesidad propia o en sus falencias. Bien. El versículo 10 del capítulo 3 dice: la multiforme sabiduría de Dios es ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades. Parece que hay un oficio muy importante. Por eso necesitamos saber quiénes somos, en dónde estamos, cuál es nuestro rol y todo lo que estamos viendo esta mañana, cómo estamos funcionando. Porque hay quien nos está viendo. Hay gente que quiere, hay principados o potestades que están aprendiendo de Cristo a través de usted y de mí, que somos la iglesia. Lo están haciendo. Esto no lo he dicho una vez, lo he dicho ya varias veces. Y lo dice la Escritura. Versículos 17 al 19 del capítulo 3. Por la fe habita Cristo en nuestros corazones. ¿Para qué? Propósito. Para estar arraigados y cimentados en amor. Mire esto cómo va creciendo. Arraigados y cimentados en amor. Y así, vamos a ver cómo funciona el piñón, ser capaces de comprender con todos los santos el amor de Cristo. Yo no puedo comprender el amor de Cristo como un piñón solo, volando por ahí, estando solito, sin relacionarme, sin congregarme, sin darme un abrazo con alguien, así sea mi esposa, mis hijos, que son de mi casa y que debo hacerlo, pero yo digo así sea es porque hay otros que necesitan eso. Hay otros que lo necesitan. Entonces, dice aquí que todos somos capaces de comprender con todos los santos el amor de Cristo. Solo el motor se enciende si todos los piñones funcionan correctamente. Si hay un piñón que no funcione correctamente, el amor de Cristo se empieza a distorsionar. Y comenzamos 35 y ya quedamos como 10. Entonces, eso es bastante particular y de prestarle atención y de meditarlo en una comunión muy íntima, muy de humildad, de sinceridad con el Señor. Es necesario que lo hagamos. Es necesario. Es una invitación. Ya, Mauricio, le doy la palabra. No, es una cosita, creo que la cita no es la que estamos leyendo. ¿Cuál? Efesios 3, 17 al 19. Sí, creo que esa no es. Venga, miramos. Venga, miramos. Bueno. Perdón, era yo que me ha pasado al 4, discúlpeme. Bueno. Gracias, Mauricio, pero de todas maneras para eso está el cuerpo. Para estar atento del otro. No, eso está bien, Mauro. Está bien. Bien. Capítulo 4. Ya ahorita les doy la palabra para que cada cual edifique con el pensamiento que viene a su corazón esta comunidad. Capítulo 4, versículos 1 y 2. Dicen de la siguiente manera: fuimos llamados a vivir con toda mansedumbre y humildad. ¿Ese es un vestido bonito o feo, señora Jenny? Parece que es un vestido no muy bonito. Fuimos llamados por el Señor, por la obra del Señor, por la obra del Espíritu Santo, a vivir con toda mansedumbre y humildad. Y el Señor Jesucristo, por allá en Mateo, perdón un segundo, familia de Cristo. Fuimos llamados a vivir con toda mansedumbre y humildad, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Y el Señor Jesucristo hace una invitación en Mateo 11 que dice: oye, yo quiero que ustedes aprendan de mí. Quiero que vengan a esta escuela en la que yo estoy, que soy su maestro, además de la escuela, a aprender mansedumbre y humildad. Es Él el que es manso y humilde y nos puede enseñar, no este servidor ni ninguno de nosotros entre sí mismos, solo que de Él aprendemos para poder vivir la mansedumbre y humildad del Señor Jesucristo. Vengan y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces dice, fuimos llamados a vivir con mansedumbre y humildad, llamados
a vivir con mansedumbre y humildad, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, en amor. Esto no son cosas ahí, digamos que mágicas, ni nada de esa cosa, ni eso es una realidad, es una verdad para nosotros como familia del Señor, porque somos la familia más bella que puede haber y somos la familia del Señor. Bien. El versículo 3 dice, fuimos llamados, otra vez, a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Que aquí empieza una particularidad. Empieza una particularidad y es la unidad en el Espíritu. La unidad en el Espíritu. Porque esa es otra pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué tan unidos somos nosotros como comunidad? Nosotros, la comunidad. No vamos a hablar de las otras comunidades, de esta comunidad. ¿Qué hace que haya unidad? ¿O qué está pasando para que el engranaje no esté caminando? Si es que no está caminando. Yo solamente estoy poniendo las cosas sobre la mesa. Bien. Versículo 4 del capítulo 4. Fuimos llamados a ser un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza. Siempre uno. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y en todos. Poquita cosa, mis hermanos y mis hermanas. Creo que esto es una cosa maravillosa, una invitación a observar la Escritura, a meditarla, a hacerla parte de nosotros, a engrasar cada piñoncito que somos cada uno de nosotros con su palabra. Y esa nos quita la fatiga, nos quita el óxido, nos quita la carga, nos quita todo lo que hace la pereza, lo que sea, la desidia, para no estar tan unidos o para estar más unidos como miembros de la familia del Señor. Capítulo 4 del 11 al 13. Y él mismo constituyó, mire que esto no es por un llamado desde el púlpito, sino que dice, él mismo constituyó a unos pastores, evangelistas, etcétera, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, yo pregunto, como comunidad, ¿quiénes fuimos llamados para para aquel o para tal oficio? Para hacer la obra del ministerial que tenemos que hacer como cuerpo de Cristo, ¿cierto? Porque si no lo hemos descubierto, ¿en dónde estamos perfeccionando a los santos para la obra del ministerio? ¿En dónde se están perfeccionando a los santos para la obra del ministerio? Si todavía ninguno estamos ejerciendo el ministerio para el cual fuimos llamados. Porque todos fuimos llamados, dice aquí, él mismo constituyó, él fue el que los constituyó. Yo ya descubrí para qué me llamó el Señor, de qué me constituyó, qué engranaje, de qué engranaje estoy formando parte, para perfeccionar a los santos, dice aquí, para la obra del ministerio. Si eso no lo sé, ¿cuándo nos vamos a perfeccionar en la obra? Porque yo digo que esto tiene que cambiar. Este caminar que nosotros llevamos tiene que cambiar. Ya hemos recibido tanto del Señor en este tiempo y durante nuestra vida de creyentes y antes de ser creyentes, Dios nunca ha dejado de estar, Dios nunca ha dejado de enseñar. Y no podemos seguir en esta quietud que tenemos hasta este momento. No podemos seguir así. No lo podemos seguir. También dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, otro para edificación del cuerpo de Cristo. Por eso es necesario que usted y yo descubramos nuestro rol, nuestro papel ministerial, nuestros dones, lo que Él nos dio a nosotros, lo que constituyó en usted y en mí. Necesitamos para eso, para perfeccionar, para edificar. Con una finalidad, dice allá, con una finalidad, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿De otra manera se podrá lograr? ¿Hay algún camino que sea más corto, alguna manera para poder llegar a esa unidad de la fe, al conocimiento de Dios, esa unidad del conocimiento de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Como piñoncitos sueltos no vamos a poder hacer eso. Necesitamos ya pararnos en donde tenemos que pararnos realmente y pensar, meditar personalmente si estoy siendo parte de todo este engranaje, de todo este propósito, de todo este deseo de Dios para cada uno de nosotros. Necesitamos ya ponernos las pilas en eso. Necesitamos hacerlo, hermanos y hermanas. Necesitamos trabajar. Y no necesitamos, Dios no nos acusa, que es lo más lindo de todo. Él no nos acusa, ni nos pone el pie en el cuello. Pero los únicos perjudicados en todo esto, si no atendemos el llamado de Dios, somos nosotros mismos. Porque vamos a ser como ramitas secas por ahí, piñoncitos sueltos, que no dan fruto, que no producen nada en esta sociedad, en sus casas, en sus familias, en su vida propia menos. Entonces, es como pongámonos las pilas. Oye, pongámonos las pilas. El Señor oye que se pongan las pilas. Pónganme cuidado que yo les estoy hablando. Mira, les he venido hablando tanto tiempo, por favor. Estamos en tiempos realmente malos y nosotros estamos, ahorita miramos cómo estamos. Bien. Versículos 15 y 16. Estamos hablando de uno, unidad, etc. Y que, siguiendo la verdad en amor, ¿cómo hay que seguir la verdad? En amor. Porque la verdad puede ser verdad, pero sin amor. Por eso nada funciona. No está la engrase. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, no en algunas cositas. Crezcamos, plural, comunidad, cuerpo de Cristo. En aquel que es la cabeza. ¿En dónde vamos a crecer? En el pensamiento del pastor o del líder. No, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De quien todo el cuerpo, bien concertado. Dice ahí, de quien todo el cuerpo, porque el cuerpo es de él, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cuántas veces hemos hablado de amor esta mañana? Creo que no hay una porción de la Escritura que no trate de amor, porque entonces no sería la palabra del Señor. Siempre va a tratar de eso, en la disciplina, en la bendición, en todo lo que Dios ofrece a sus hijos está el amor de Él. Ahí, como ese ingrediente maravilloso. Crecimiento, edificación, unión, estar concertado para crecer, etcétera, etcétera. Son muchas palabras que hay que meditarlas y verlas en nuestra vida. Del 17 en adelante, saqué un par de porciones también. Y dice así. Oye, ya no andemos en la vanidad de nuestra mente. Ya no andemos en la vanidad de nuestra mente. Por la dureza de corazón. No demos lugar al diablo. No contristemos al Espíritu Santo de Dios. Antes, en lugar de todo eso, de andar en nuestra vanidad, en la dureza del corazón, dándole lugar al diablo con pensamientos que no son, contristando al Espíritu Santo, dice, antes de eso, seamos benignos unos con otros. No sé cómo se traducirá benigno en otra traducción. Antes seamos benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Esta es una invitación extraordinaria. Extraordinaria. Capítulo 5. Capítulo 5. Ya voy a terminar acá para que podamos hablar un rato. Capítulo 5. Versículo 1 y 2 dice así. Seamos imitadores de Dios como hijos amados, suspensivos, y andemos en amor. Seamos imitadores de Dios como hijos amados y andemos en amor. Eso dice el capítulo 5, versículos 1 y 2. ¿No les parece maravillosa esa invitación?
Versículos 7 al 10 dice, ahora somos luz en el Señor. Escuche esto, es que el Espíritu Santo es maravilloso con ustedes y conmigo. Ahora somos luz en el Señor, pues andemos como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor. Esa es la invitación a la meditación, a darse uno cuenta realmente todo lo que nosotros somos en el cuerpo de Cristo, la importancia que tiene usted, hermano, como cuerpo de Cristo, como miembro del cuerpo de Cristo. No es cualquier cosa un hijo de Dios. Usted no es cualquier piñoncito, no es cualquier miembro por ahí como colgando y que toca operar cuando a una persona le sale un dedo de más o le sale algo que no sea estético, se lo quita porque está sobrando, no sirve. Nosotros no somos eso. Nosotros somos muy importantes, creo que extremadamente importantes, tanto que costó la sangre del Señor Jesucristo para que nosotros seamos miembros del cuerpo de Él. Entonces yo creo que esto necesita de tener una meditación profunda, una comunión con Dios muy profunda para mirar nuestro rol en el cuerpo de Cristo. ¿Qué piensa usted como comunidad y qué desea de la comunidad? ¿Qué piensa la comunidad de la comunidad? El fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad. Termina ahí esa partecita ahí como entre paréntesis. Otra invitación del 14 al 16. Muchachos y muchachas, dice el Señor, despiértense, levántense para que Cristo los alumbre. No porque no tengamos a Cristo, sino que, oye, nos traiga a la luz todo esto que necesitamos entender realmente. Por comunión, levantémonos, despertémonos ya del sueño. Este es el momento preciso para estar preparándonos, para crecer realmente con poder, para poder resistir las fuerzas del mal que se están moviendo en este tiempo tan duro, para poder resistir con sabiduría, con entendimiento, con sensatez, pero también con mansedumbre y humildad, para no atacar, sino manifestar el amor del Señor, para no juzgar, sino manifestar el amor del Señor, su misericordia, su verdad. Miremos con diligencia cómo andamos, dice ese versículo. Miremos con diligencia cómo andamos, aprovechando bien el tiempo. Yo creo que esta mañana Efesios nos hace una invitación a ir otra vez al libro, leerlo, meditarlo, ir al Señor, orar y preguntarle por mí, por este piñón, preguntarle por esta parte de ese engranaje perfecto. Necesitamos hacer a la luz de la palabra, no a la luz de una lista de peticiones, sino a la luz de la palabra, para tener que orar al Padre. ¿Qué decirle? El versículo 21 dice, para finalizar la parte de Efesios, sometámonos los unos a los otros en el temor de Dios. Sometámonos los unos a los otros en el temor de Dios. Es necesario que lo hagamos con toda mansedumbre y humildad. Con toda mansedumbre y humildad. Usted para mí es importante. Yo soy importante para usted. Es importante meditar en eso. ¿Qué importancia tenemos los unos a los otros? ¿Cómo nos valoramos? ¿Realmente es importante ese piñoncito que está allá? Ese otro que allá que casi ni se mueve, ¿será importante para mí? Yo quisiera que se moviera como yo y quisiera las cosas como yo, pero es más lentico que yo, ese piñoncito. Y en un engranaje tan grande hay unos casi que ni se ven mover, pero se están moviendo. Porque los constriñe, porque los llena el amor del Señor, porque están por allá de rodillas en donde no los vemos, clamando por los demás, por sus hermanos, por sus hijos, por etcétera, por los hijos de nosotros. Muchas personas oran a diario los unos por los otros, muchos hermanos. Somos la familia más bella, somos la familia del Señor, estamos creciendo.
Así que animémonos, estamos creciendo, de verdad. Esta palabra que Dios nos muestra, dándonos una radiografía de lo que es nuestra ciudadanía, de lo que es nuestra identidad, de quiénes somos, que somos un cuerpo, nos tiene que animar, nos tiene que animar. Y si no, ¿para dónde vamos, hermanos? ¿Para dónde vamos, por favor? Si no nos animamos los unos a los otros, no vamos a la presencia del Señor. Cada día la comunidad, esta comunidad de Sin Muros y Puertas Abiertas, va a ser una historia. Y entonces seguramente vamos a quedar la familia y 2 o 3 hermanos de otro grupo familiar que se ha unido a nosotros. Pero el cansancio, la fatiga, el óxido, el aburrimiento, como se llame, hace que ya no quiera yo ser participante de una comunidad, de hacer el ejercicio de ser hijo de Dios. ¿Qué necesita el otro? ¿Cómo puedo desarrollar yo mi fe con ese, con aquella? ¿Qué necesita mi hermano y mi hermana? ¿Cuál es su fallo, como dicen en lo natural de los engranajes? ¿En dónde está el fallo de mi hermano? Yo quiero ayudarlo. Ese es el llamado del Señor esta mañana. A que nos pongamos las pilas, a ser parte del cuerpo, a ser conscientes de que somos parte del cuerpo de Cristo. No una frase, no palabras, no versículos bíblicos, sino de verdad, ser una vivencia que somos parte del cuerpo de Cristo. Una vivencia total. ¿Alguien iba a decir algo? Yo quiero leer algo. Espérate un momentico porque se me perdió. En primera de Juan 2:28. ¿Sí es ahí? Dice: y ahora, hijitos, permanezcan en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Entonces, por lo que usted está diciendo, ¿qué es permanecer en él? Para que cuando venga tengamos esa confianza y no nos alejemos avergonzados de él. Entonces, como el piñoncito permanece pegado uno al otro y se ayudan entre ellos, uno va más rápido, otro más lento. Sí, es verdad, necesitamos, y ahí dice, anímense los unos a los otros con estas palabras, o sea, con su venida. Y pues donde, como dice, el que permanece pegado a la vid, pues está firme esa rama, ¿cierto? Entonces debemos permanecer pegados a logos, a la palabra, a nuestro Señor. Así que nos toca meditar, porque una vez un hermano decía, ay, pero ustedes ¿para qué estudian tanto? Entonces yo decía, y yo me quedé pensando en eso, o sea, para creernos como los fariseos, pero con una palabra que usted dijo clave hoy, mediten, para así tener certeza, y eso nos anima y nos da alegría, nos alienta, nos ayuda a seguir, porque esa palabra nos da fuerza y confianza en el Señor. Gracias. Yo quiero decir algo, quiero leer una escritura para empezar. Dice Romanos 14:7. Dice, ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir
para ser Señor tanto de los muertos como de los que viven. Yo no sé, pero esto sí es para meditar mucho. ¿Tiene otra versión? Sí, Dios habla hoy. sí, ya la voy a buscar. Dice así: ninguno de nosotros vive, espera un segundo. Ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos para el Señor, vivimos y si morimos para el Señor morimos. De manera que tanto en la vida como en la muerte del Señor somos. Para eso murió Cristo y volvió a la vida, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Creo que es lo mismo. Estaba meditando en varias cosas. Nubia dijo algo muy importante. Veo que es una confirmación porque ya se ha dicho varias veces hoy en la mañana, y es que todo pende de un conocimiento, ¿sí? Es decir, voy a explicar esto de una manera más. Resulta que alguna vez existió un niño feral. Yo no sé si usted ha escuchado, ha visto, sabe, bueno, alguna vez. Un niño feral es un niño que se cría con animales, que no tuvo la oportunidad de criarse en el seno de una familia. Entonces, ¿qué sucede? Ese niño no aprende ni a hablar y, por supuesto, a hacer las cosas que hace uno normalmente, porque muchas cosas se aprenden de lo que se ve, de lo que se oye, ¿cierto? Utilizamos todos nuestros sentidos. Por tanto, ese niño se comportaba tal cual como observaba pues a sus animales con los que convivió. Hay muchos casos, algunos se criaron con tigres, leones, otros con lobos, ¿sí? Y hay un dicho por ahí, yo no sé si usted lo ha escuchado, que el que anda con lobos a aullar aprende, pero esto es tan cierto que cuando encontraron esos niños caminaban igual a un lobo, o sea, ellos no estaban parados como nosotros, ¿sí? Caminaban así. Entonces la gente cuando los vio decían, pero es que no sabemos si es un fenómeno, si es algo raro, o realmente, pues es gente, pero parecía gente cuando los vieron pasar, porque eran varios niños. Entonces, hay muchas historias de esas que a mí me impactaron demasiado. Pero ¿a dónde me llevó a pensar eso? A que con razón dice la escritura en Primera de Pedro, dice que todo lo que le pertenece o corresponde en cuanto a la vida y a la piedad, todo ha venido a través del conocimiento, ¿sí? ¿Por qué nosotros podemos decir somos uno? Pues alrededor de un pensamiento, de lo que aprendemos y podemos ser. ¿Qué quiero decir con eso en esta mañana? Que si no hay un conocimiento igual, pues no podemos hablar un mismo lenguaje, ¿sí? Y nuestras acciones tampoco son parecidas, desentonamos. Por eso a veces la gente dice, o a Pedro algunas le dijeron, ay, usted habla como ellos, usted es de los de Jesús, usted habla como ellos, es parecido. A nosotros también nos dicen así, usted no es de nosotros, usted es diferente, usted habla distinto, usted se parece, o pasamos desapercibidos, ¿sí? No es nada raro, ¿sí? No se nota nada diferente, entonamos más bien con ellos, yo no sé. Todo esto es para meditar y es una cosa muy buena. A mí me vino esto al pensamiento y lo tengo que compartir hoy. No me puedo quedar callada con esto. A mi corazón llegó lo siguiente. Pensaba en que cuando a nosotros nos enseñaron hay que diezmar, el miedo de lo que venía por no diezmar, que era usted va a recibir maldición, malditos sois con maldición, porque ustedes me han robado y tal. Entonces uno diezmaba, ¿cierto? Asustado, pero diezmaba. Aquí en esta comunidad jamás se habla de dinero. Yo no sé si usted se ha dado cuenta. Nunca, nunca, nunca. Pero ¿saben qué? En esta comunidad también hay necesidades, ¿sí? Como en todas las demás, ¿sí? Cuando estudiamos lo del diezmo, qué bonita la enseñanza y nos quitan una maleta de encima. Pero el ser humano tiene un corazón tan egocéntrico que
sentir la necesidad del hermano debería ser mía, debería ser nuestra, somos uno. Y a veces hay tantísimas necesidades, pero no nos enteramos, no lo sabemos. Y eso hace parte porque es un mandato. ¿Qué es un mandato? No diezmar, pero dar sí es un mandato. Porque la escritura habla de ofrendas, pero digamos que más que hablar de una ofrenda, porque las ofrendas todas son ofrendas de amor, es un mandato: ama a tu hermano como a sí mismo. Por tanto, me debe preocupar la necesidad. Y a veces no sabemos cómo está nuestro pastor. No pensamos si es un siervo que de verdad, como dice la escritura, ¿acaso el que siembra no es digno de comer de lo que siembra? Y el que tiene vaquitas y ordeña las vaquitas no es digno de tomarse la leche. ¿Será que no es digno de beneficiarse y de comer, que entrega su vida? Somos indiferentes, como que no nos importa a veces esto. Y entonces, claro, ya no tenemos diezmo, chao, me libro de la maleta, gracias, qué alivio. Pero quede la ofrenda de amor, porque esa ofrenda no es como algo impuesto, sino que es un fruto que tiene que salir de que me importe la necesidad. Entonces, esas cosas parece que no nos importan, pero Dios nos dice: usted ya no vive para sí mismo, solo ocupado de mi propia necesidad. Y si mis planes y mis proyectos van direccionados a mis anhelos y mis deseos, pero están desligados del propósito y el plan de Dios, ojo, hay que hacer un alto, pero así gigante: pare, porque ese no es el camino. Creo que tomamos el otro. El camino, que es Cristo, y nuestros proyectos y anhelos y todo lo demás tienen que estar ligados al propósito de Dios. Si eso no está pasando, hay que hacer así, ¿ve? Es una alarma, pum, 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 que se prende. ¿Qué pasó? Porque el creyente no puede vivir para sí mismo, no puede, o sea, eso no lo podemos permitir. Entonces, yo sí veo una llamada de atención para meditar y pensar: ¿cómo es mi propia vida? ¿Yo para quién vivo? ¿Hacia dónde direcciono mis pasos? ¿Los proyectos y los anhelos que estoy llevando, será que van ligados a mis sueños, a mis planes? ¿A dónde, en qué burrito me monté? ¿O será que me toca desmontarme y subirme en el otro? Mejor con un caballo, pero que me lleve a donde tenga que ser. Mire este otro versículo para terminar, yo quiero compartirles, que está en 1 Corintios. Permítanme un segundo. Primera de Corintios 4, creo que es. Ay, Dios. Pero eso porque ahora no lo encuentro. Primera de Corintios 4:1. Sí, Primera de Corintios 4:1. Dice, escucha esto: la gente debe considerarnos como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Léalo, por favor, cada uno. La gente debe considerarnos, plural. ¿Cómo? Como servidores de Cristo. ¿Sí? ¿Qué es un servidor? ¿Qué es un siervo? Así deben considerarnos. No lo digo yo. La gente debe considerarnos como servidores de Cristo. Y no solamente como siervo, sino como administrador. ¿De qué? Qué lindo. De los misterios de Dios. La gente debe considerarnos.
Así nos tienen que ver. Permítame, yo miro si hay otra versión. Mire esta versión tan linda. A nosotros, la gente nos ha de considerar como lo que somos, servidores de Cristo y administradores de los planes secretos de Dios. Pues qué versión tan linda. A nosotros la gente nos ha de considerar como lo que somos, siervos de Cristo y administradores de los planes secretos de Dios. Entonces, yo quiero hacer algo, por favor, permítanme, porque tengo un impulso muy grande de hacer una oración en este momento, bueno, desde hace rato realmente. Así de que hagamos una oración.